Dios les bendiga, amados hermanos. En este día queremos compartir 7 pasos para poder dar el testimonio de Jesucristo a las gentes que aún no le conocen. Vamos a tratar de que sean lo más sencillos posibles para que podamos recordarlos. El número 1 es testificar junto con otros hermanos. La palabra del Señor nos enseña sobre lo que tenemos que testificar es hablar de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él hizo por nosotros, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Eso es lo que significa testificar. Le debemos dar testimonio a las personas respecto a la vida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. El mandato de hacerlo, el Señor nos lo da en Mateo capítulo 28, el verso 18 al 20 dice: y Jesús se acercó a los discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta palabra el Señor nos da la instrucción de lo que tenemos que hacer todos los que hemos creído en Jesucristo. Debemos transmitir el mensaje, así como Dios usó a alguien para transmitírnoslo a nosotros. También nosotros tenemos la responsabilidad de transmitirlo a otras personas, porque en esta parte dice que debemos transmitir a todas las personas, y aquellos que crean en el Señor deben ser bautizados, y dice la manera que tiene que ser: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que cuando hacemos esto el Señor está con nosotros, dice que hasta el fin. Así que, hermanos amados, esta es la gran comisión. El Señor quiere que hagamos esta tarea, y es hermoso porque creo que la iglesia ya estamos en el tiempo de que debemos realizar esta tarea. Todos hemos ya aprendido del Señor, hemos, estabilizado nuestra vida espiritual, solidificado nuestra vida espiritual, y es el tiempo de que nosotros podamos atender a otras vidas. El Señor nos dice en Marcos capítulo 6, voy a leer algunos versos del verso 13 en adelante, cuando el Señor envía a sus discípulos. Y el ejemplo que vemos aquí es que el Señor dice esto. Voy a leerlo. Marcos capítulo 6, el verso 7, dice que Jesús llamó a los 12 discípulos y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó, cuando los mandó de 2 en 2, que no llevaran nada para el camino, sino solamente su bordón. No deberían llevar alforja o como algo con ellos para sustentarse, ni pan, ni dinero en su cinto, sino que lo que tenían que llevar es lo que tenían puesto: su calzado, su ropa, que ni siquiera tenían que llevar dos túnicas o 2 mudas de ropa. Y les manda que vayan y hagan eso. Entonces, cuando llegan al lugar a donde los envía, el Señor sabe y tiene cuidado de ellos. Entonces, cuando les dice que cuando lleguen a una casa, si alguien los recibe, se queden en ella hasta que salgan de ese lugar. En el verso 12 dice que saliendo predicaban y les decían a los hombres que se repitiesen. Luego en el 13 dice que echaban fuera demonios, muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban, porque ese es el evangelio: que anunciaran el reino de Dios, que echaran fuera demonios y que ungieran a los enfermos con aceite y para que fueran sanados, y así pasaba. Así que, hermanos amados, esto es lo que Dios quiere que nosotros como iglesia hagamos ahora,
que llevemos el mensaje del Señor a las personas que aún no lo conocen y que sigamos los pasos que el Señor mismo le dio a sus discípulos cuando estuvieron con Él. También nosotros debemos atender estas instrucciones. Si alguien tiene que ir a evangelizar, lo más recomendable es que no vaya solo. ¿Por qué razón? Porque, hermanos amados, es una guerra espiritual cuando uno va a hablar a las personas de Jesucristo. Las personas en 1 Juan capítulo 5 y el verso 19 dice que toda persona está bajo el enemigo, bajo el poder del enemigo. Entonces, si alguien va solo, muchas veces yo he tenido experiencias así, que si uno no se prepara correctamente y piensa que va a hablar del Señor como que sin entender que hay alguien, un ser espiritual que controla a esas personas, uno se defrauda porque sencillamente las personas están cerradas. Y cuando no tenemos el entendimiento, pensamos que son las personas las que están hablando y resulta que es lo que controlan las personas. Por eso vemos el rechazo de la gente, porque no están ellos libres. Debemos entender lo que es la guerra espiritual para no defraudarnos. Así que si tiene que hablarle a alguien personalmente o solo, me refiero que usted va solo, tiene que entender esto para orar e incluso ayunar para que pueda tener mayor fluidez en su vida espiritual y el Espíritu Santo fluya por su vida. Lo recomendable es que nunca usted vaya solo a dar testimonio, especialmente en una casa donde haya una persona del sexo opuesto. No es recomendable, es mejor que vaya siempre con dos, o sea, que sean dos personas, o siempre lo mejor que vaya acompañado. El punto 2 es, ¿a quién debemos testificar? Primero, ¿a quién es más recomendable testificarles? Lo más recomendable es que le demos testimonio a nuestros familiares y amigos. ¿Por qué razón? Porque son las personas que nos conocen y tenemos más confianza con ellos y ellos con nosotros. Entonces es lo que es más recomendable, darle testimonio a las personas que conocemos o que son familiares nuestros. Se ve un ejemplo de esto en Hechos capítulo 16 y el verso 30 y 31, cuando Pablo fue a darle testimonio a esa gente de ahí en Filipos. Si usted se recuerda, a él lo golpearon, le pasaron muchas cosas, lo pusieron en la cárcel a él y a Silas. Y cuando estaba en la cárcel en la noche, ellos empezaron a orar y a alabar a Dios y la presencia de Dios se manifestó. Las puertas de las cárceles se abrieron, las cadenas se les cayeron cuando ellos estaban alabando a Dios por la presencia de Dios. Y entonces cuando el guardia, el que cuidaba a los presos, vio que las puertas se abrieron, se asustó y el hombre quería matarse porque pensó, bueno, se escaparon los presos y ahora me van a matar. Entonces el hombre se iba a quitar la vida y Pablo le grita que no se hiciera daño. Entonces cuando el hombre mira esto, dice, cuando fue a ver hacia ellos que todos los presos estaban ahí, este oficial le dice a ellos, digo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos, Pablo y Silas, dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ve, aquí está el ejemplo por qué debemos testificar en primer lugar a las personas que conocemos o nuestros familiares, porque es más fácil llegar a esas vidas por esa relación que ya tenemos previa. Claro, no es imposible que Dios use una persona para hablarle del Señor a las personas aunque no conocemos. Debemos hacerlo. Pero si estamos empezando, debiéramos empezar de esa manera. Primero testificar a las personas que conocemos. También lo de testificar es una encomienda del Señor. Es una orden del Señor y que es un trabajo que debemos hacer o debiéramos hacer diariamente.
Para nosotros como iglesia esto apenas va empezando, pero va a ser algo que se va a tener que formar, ir, formando en nuestra vida, porque es una tarea, es una responsabilidad que tenemos ante Dios y que es una responsabilidad que debemos tomar como personas espiritualmente adultos para cumplir con esta tarea. El tercer punto que debemos hacer en esto, debemos testificar con fe. Nuestra fe se manifiesta cuando testificamos. Y en esto dice, el sacrificio de Jesús en la cruz es tan valioso que puede salvar al más grande de los pecadores. Usted se recuerda en 1 Timoteo capítulo 1 y el verso 15, el apóstol Pablo dijo esto: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ve, el sacrificio de Jesús es suficiente, está completo, está perfecto para salvar a cualquier vida, cualquier persona, no importa cuán grande sea su pecado. Jesús, el sacrificio de Jesús es suficiente para salvar a cualquier persona. No importa el tamaño de su pecado, Jesús puede perdonarlo si la persona viene a Jesucristo. Entonces, ¿por qué dice que debemos testificar con fe? Porque resulta que nuestra fe, ahorita voy a leer un pasaje donde muestra que la fe, cuando uno tiene la fe, uno puede llevar a alguien que no puede llegar a Jesús por sí mismo. Una persona, cuando no conoce de Dios, cuando no ha recibido a Jesús, su espíritu está muerto. Solos, las personas solos, sin que alguien, la fe de alguien que ya está vivificado, alguien que ha recibido ya a Jesús, no pueden llegar a Jesús. Si usted nota, las personas que Dios usó para hablarnos a nosotros, la fe de ellos nos llevó o nos llevaron para recibir a Jesús. Entonces, por eso es que aquí en este punto 3 dice que debemos testificar con fe. Así que le voy a leer esta parte. Cuando testificamos de Cristo, al que no cree todavía, es nuestra fe la que lo está cargando para llevarlo hasta nuestro Señor Jesús. Y esto se ve aquí. Así como los que cargaron al paralítico entre 4 para llevarlo hasta donde se encontró con Jesús, y Jesús le perdonó sus pecados y lo sanó. Esto está escrito en Marcos capítulo 2 del verso 13 hasta el 15. Voy a leer algunos versos. Entonces vinieron a él eran 4, trayendo un paralítico que era cargado por 4. Esa es la parte donde vemos que es la fe de ellos la que está llevando al paralítico a Jesús. Dice, es la fe de los que lo cargan lo que lleva al paralítico a Cristo. Y en el verso 4 dice, y como no podían acercarse a donde estaba el Señor, por la multitud tan grande que había rodeando al Señor, subieron al techo, los 4 llevando al paralítico en la camilla, y descubrieron el techo y bajaron el lecho donde estaba el paralítico frente a donde estaba Jesús. En el verso 5 dice, y al ver Jesús la fe de ellos, ve, lo que quiero que note es que la fe de ellos fue lo que hizo que llevaran al paralítico, no la fe del paralítico. Es la fe de ellos la que hizo que cargaran a esta persona, y cuando encontraron la situación difícil para llegar hasta Jesús, porque había mucha gente en derredor y no podían llegar a través caminando, abriéndose espacio entre la gente, no era posible. Entonces la fe de ellos dijeron, ¿cómo hacemos? Tenemos que llevar a esta persona hasta donde está Jesús. Esta persona necesita a Jesús. Dijeron, la única forma que podemos llegar es que nos subamos a la casa, al techo, y lo subamos ahí, y que abramos el lugar, que abramos el techo, y que lo bajemos a través del techo frente a donde está Jesús.
Esa fe es una fe atrevida, es una fe que no tiene límites. Imagínense, rompieron el techo del dueño de la casa. ¿Cómo va a responder el dueño? Va a estar molesto, va a estar enojado, le podía haber echado, como digo, detener toda actividad dentro de donde estaba Jesús. Pero ve cómo la fe de ellos los movió hasta llevar a arriesgarse a hacer eso, es mucho. Pero el propósito de la fe era llevar a este hombre hasta Jesús. ¿Y qué pasó? Jesús, al ver la fe de ellos, mire lo que pasa. En el verso 5, al ver la fe de ellos, dijo Jesús al paralítico, una vez que ya lo tenía enfrente, dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Ese era el plan, de llevar a la persona hasta Jesús, que Jesús perdone los pecados, porque Jesús es el salvador de los pecados de esta humanidad. Entonces la fe de ellos llevó a este hombre frente a Jesús, y Jesús le dice al hombre: tus pecados te son perdonados. Eso es lo más grande y el propósito por el cual estaban llevando a este hombre. Entonces dice que había personas alrededor de Jesús ahí, fariseos, saduceos, gentes que eran de religiosos, eran sacerdotes, era mucha cosa. Entonces cuando Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, ellos en su mente, en su corazón se ofendieron. ¿Quién es este que blasfema? ¿Por qué perdona pecados? ¿Acaso no solo los puede perdonar Dios? Y Jesús, conociendo la mente y el corazón de ellos, le dijo: ¿por qué pensáis así? Y entonces Jesús les hace una pregunta: ¿qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda? Pues lo más difícil decirle a una persona es decirle que sus pecados son perdonados, que decirle que se levante y ande. Porque ¿quién puede perdonar los pecados? Lo puede perdonar solo alguien que está sin pecado. Solo Jesús pudo decirle a ese hombre: tus pecados te son perdonados, porque Jesús sí está sin pecado. Y por eso tuvo la calidad o la capacidad de decirle: tus pecados son perdonados, y lo perdonó. Cuando le vino y después le dijo: pues para que sepan que el Hijo del Hombre, Jesucristo, tiene poder de perdonar pecados en la tierra, le dijo: a ti te digo, levántate y anda, y vete a tu casa. Y eso es exactamente lo que el Señor le dijo en el verso 11. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué pasó? Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió. Y la gente se quedó maravillada nunca habíamos visto una cosa semejante. Hermanos míos, ve cómo Jesucristo es realmente lo que dice. ¿Usted se acuerda cuando el ángel le habló a María y que le anunció, le dijo: tú vas a tener un hijo, que va a ser llamado el Hijo del Altísimo, y le pondrás por nombre Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el salvador de los pecados. Cada vez que nosotros testificamos a alguien de Jesús, lo que queremos es que llevar a esas personas, uno, que reconozcan que son pecadores, y segundo, que lleguen hasta Jesús para que Jesús les perdone sus pecados. Y al perdonarles sus pecados, Jesús no solo los perdona, pero también los restaura. Les cambia su manera de pensar, de sentir, les cambia todo lo que sienten en su corazón, empiezan a pensar diferente, empiezan a sentir diferente, empiezan a perdonar y amar. Les pasa muchas cosas. Aún los perdona en sus cuerpos, los sana. Todo esto pasó con este hombre. Esto es exactamente, hermanos amados, cuando testificamos con nuestra fe, creyendo que Jesús lo va a perdonar y que Jesús lo puede restaurar. Por eso es que la fe nuestra le ayuda a los que todavía no tienen fe. Una persona que no ha recibido a Jesús no tiene fe en otras cosas, pero no tiene fe en Jesucristo. Es hasta que lo llevamos a Jesús que Dios lo perdona, y entonces ahí es cuando nace de nuevo, su espíritu es vivificado. El cuarto punto, debemos testificar con el poder del Espíritu Santo. Jesús le dijo a los discípulos cuando estaba antes de ascender, después que resucitó y iba a ascender a la diestra del Padre, en Hechos capítulo 1 y el verso 8,
el Señor les mandó a los discípulos, dijo, no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que yo les mande la promesa del Padre, que era que el Espíritu Santo vendría. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, les dijo que esto iba a pasar. Dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos y les dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No podemos dar testimonio nosotros de Jesucristo con el poder del Espíritu si no le pedimos al Padre. Debemos pedirle al Padre que nos llene de su Espíritu Santo para poder dar testimonio por el poder del Espíritu Santo de la obra de Jesucristo. Y entonces la persona a quien le estamos testificando, entonces podrá el Espíritu Santo convencerlo de que es un pecador. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, convencer a la persona que le estamos hablando que es un pecador. Luego, después de eso, cuando ya lo convence que es un pecador, entonces va a tener la necesidad de ser de un Salvador, que es Jesucristo. Ahí es cuando la persona decide recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo solamente usa a nuestras personas porque la obra la hace el Espíritu Santo de convicción, de convencer a la persona de que es pecador, y después el mismo Espíritu lo convence que necesita al Salvador, y ahí es cuando la persona recibe a Jesús como su Señor y Salvador. Así es como es el cuarto punto, que el Señor nos da su Espíritu para dar testimonio. El quinto punto, debemos testificar de Jesucristo y no tanto de nosotros. Cuando estamos dando el testimonio de Jesús, sí podemos tomar un tiempo muy breve de decir lo que Jesús hizo en nosotros, pero no quedarnos hablando todo el tiempo de la maldad que nosotros hicimos. A veces nos equivocamos y hablamos tanto de lo malo, de la maldad que hemos hecho, que a Jesús no le damos mucho espacio en nuestro testimonio. No, debemos decirle, gracias a Dios, Jesús me alcanzó en esta situación, y de ahí me sacó Jesús, y de ahí empezar a hablarles de la obra que Jesús vino a hacer a nuestra vida. Jesús, engrandecer a Jesús. Jesús es el todo de nosotros por su sangre. Jesús, cuando fue a la cruz y derramó su sangre, esa es la sangre que con la sangre de Jesús nos borra todo el pecado que cometimos y borra toda la maldad, y ahí empieza la nueva vida, empieza la obra de Jesucristo en nosotros. Siempre tenemos que hablar mucho de la muerte, de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, porque eso es lo que el pecador necesita saber. Cierto, Jesús vino, murió, fue a la cruz, derramó su sangre, pero resucitó. Entonces Jesús al derramar su sangre, con ella nos perdona el pecado, pero ahora resucitó y está a la diestra del Padre. ¿Y cuál es la función que está haciendo? Intercediendo ante el Padre por nosotros, los pecadores. Así que eso es importante que enfoquemos la obra de Jesucristo desde que vino, murió, resucitó, y lo que ahora hace por nosotros. Eso es lo que debemos transmitir en el testimonio, el mensaje que le estamos dando a la persona a quien le estamos testificando. En el punto 6, debemos testificar con un amor práctico, un amor de servicio. Por ejemplo, en 1 Juan 3:16 dice esto: en esto hemos conocido el amor en que ese es el verso 18. Dice, en esto hemos conocido el amor en que Él, el Señor, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En este caso, hermano, por ejemplo, Jesús dijo que de tal manera Dios, el Padre, nos amó que nos dio a su Hijo. La venida de Jesús es la demostración del amor que Dios Padre tiene para con nosotros. Nos dio a su Hijo. ¿Cómo tú o yo podemos poner nuestra vida en beneficio de nuestro prójimo? Pues así como alguien la puso por nosotros, Jesús vino y con su sangre nos perdona los pecados, pero ¿a quién usó Dios para llegar a nuestra vida?
¿Quién puso parte de su tiempo, parte de su vida? Quizás se quitó de ir a hacer algo que le complacía en su alma ir a hacer. Dijo, no, mejor voy a ir y voy a hablar de Jesucristo a esta persona. Alguien puso su tiempo, puso su vida para traernos el mensaje, para que ahora nosotros tengamos el perdón de nuestros pecados en Jesús, y la vida que ahora tenemos es porque alguien también dio su vida, parte de su tiempo, para que nosotros recibiéramos el mensaje. Y esto es exactamente lo que Dios quiere que nosotros hoy hagamos, que mostremos que nuestro amor hacia el que todavía no tiene a Jesús, pongamos parte de nuestra vida, que si amamos a Jesús debemos también dar parte de nuestro tiempo para que otros puedan recibir a Jesús como ahora nosotros. Ahora que tú y yo estamos en Cristo, le damos gracias a Dios porque es lo mejor que nos ha pasado. Ahora tenemos fe, tenemos esperanza, hermano, tenemos en quien confiar, tenemos al Señor, al Espíritu Santo, a nuestro Padre. Hoy tenemos a quien acudir, pero es muy triste cuando uno vive en este mundo sin Dios, sin pensar que Dios nos ama, sin entender que Dios tiene cuidado de nosotros. Hermano, el Señor siempre nos ha cuidado, pero no éramos conscientes de todo esto. Y cuando uno no es consciente, uno se desespera terriblemente por las circunstancias que uno atraviesa. Así que nuestro amor debe ser práctico. También nosotros tenemos que transmitir este mensaje a los que no lo han recibido aún. Y nosotros somos los medios que Dios quiere usar ahora. El último paso, el séptimo paso, es testificar para poder hacer discípulos obedientes a Cristo. ¿Se recuerdan Mateo capítulo 28 y el verso 18? Es otra vez la gran comisión. Les dijo el Señor a los discípulos, lo cual nos dice hoy a nosotros, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Con esa autoridad, ¿por qué Jesús nos avisa, nos anuncia que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra? Porque quien vive en la tierra son los humanos, pero ¿por qué nos dice que tiene autoridad en los cielos? Hermano amado, porque los demonios se mueven en el espacio de los cielos y afectan la conducta de las personas. Y nosotros, el Señor está diciendo, yo les doy mi autoridad. En Mateo capítulo 10, el verso 1, dijo, yo les doy autoridad para que vayan y anuncien el evangelio y echen fuera demonios, para que sanen enfermedades, para que sanen dolencias, para que los enfermos, hermanos, sean liberados, para que los que están en la cárcel, en cárceles espirituales, en vicios, en todo eso, sean liberados. Por eso Él nos anuncia, yo tengo ahora la autoridad y ahora ustedes al ir a hacer este trabajo, vayan en mi nombre, con mi autoridad y echen fuera a los demonios y sanen a los enfermos y resuciten a los muertos. Todo esto el Señor nos da cuando nosotros nos metemos nos sometemos a esta palabra. El Señor, su autoridad es algo instantáneo, sucede. Por eso debemos atender para poder hacer esto con entendimiento. El Señor dice en el 19, después dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Quiere decir, cada individuo debe oír el mensaje que Jesús tiene para ellos. Jesucristo los quiere salvar y quiere usar nuestra vida para darle testimonio a las personas que nos rodean, donde nosotros nos movemos o vivimos o con quien nos relacionamos. Entonces dice, después que las personas reciben al Señor, dijo, ahora bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando eso ya la persona ha recibido a Jesús, ya ha aprendido, la persona se bautiza. Después de eso le tenemos que guiar hasta que sea un discípulo. Un discípulo es alguien que aprende de su Señor, que en este caso de Jesús. Debemos enseñarlos, no solo hacer que reciban de Jesús. Eso es bueno que lo reciban, pero no se debe, dejar a una persona sin enseñanza, porque esto es lo que acontece cuando una vida recibe a Jesús y no se le enseña. Lo que acontece es que piensen esto, como que algún niño nace, pero que después que nace se le abandona, es posible que vaya a morir, porque si no tiene el alimento, ¿quién se lo va a dar? Y así hay mucho creyente que reciben a Jesús
y no son alimentados con la palabra, no son enseñados, no tienen padres espirituales que los aconsejen, que los consuelen, que los ayuden, que los guíen, y por eso la vida de mucho creyente que recibe a Jesús no son cultivadas, y por eso se ve mucho desastre. Sus vidas, aunque recibieron a Jesús, todavía siguen con vicios, maldicen, hacen de todo como que Jesús nunca ha estado en sus vidas. Eso es porque los papás espirituales que los guiaron hasta Jesús para recibir a Jesús no tuvieron o la capacidad para enseñarlos o no quisieron gastar su tiempo en enseñarlos. Así que, hermanos amados, si Dios nos permite dar a luz espiritualmente, traer gente para que reciban a Jesús, también debemos tener el cuidado y el amor para poder enseñarles la palabra de Dios, porque esto Jesús dice: enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos míos, esto es lo que Dios quiere. Así que recuerde esto, que cuando nosotros nos disponemos, el Señor nos usa y el Espíritu Santo va a hacer esa obra. Y cuando alguien recibe a Jesús, en Lucas capítulo 15, el verso 10, dice: también os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Queremos, por tanto, todos que nuestro Dios y Padre esté contento, esté feliz al ver que el sacrificio de su Hijo sigue dando mucho fruto, salvando nuevos pecadores, rescatándolos de las manos del diablo. Hermano, cuando una persona recibe a Jesucristo, si usted puede notar, cuando están en las manos del diablo, sus caras están tristes, están como le digo, sin brillo. Pero note, después que reciben a Jesús y empiezan a alimentarlos, hermanos, en sus rostros se les ve el cambio. Usted no tarda si les da la palabra, en un mes usted ve un cambio maravilloso físicamente en los rostros de las personas, porque el Señor viene y da vida. Así que, hermanos amados, vamos a complacer el corazón de Dios, nuestro Padre, porque este es el corazón de Dios. Mire lo que dice en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el corazón del Padre. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se muera sin recibir a Jesucristo. Este es el corazón del Padre y queremos complacer al Padre. ¿Sabe? El Señor, el Padre, nos ha amado a nosotros, nos reveló a su Hijo y nosotros ya tenemos la vida de su Hijo. Pero no sería justo que al nosotros tener la vida del Señor no la transmitamos a otros, porque así como nosotros sufrimos sin Jesús tanto, también Dios quiere que otros también sean liberados de esa forma de vida. Dios no quiere que el diablo domine y destruya a esas personas. Ahora nosotros tenemos la herramienta, podemos transmitir el mensaje para que Cristo sea también el Salvador de aquellos que no saben qué hacer ahora con su vida. Que Dios nos ayude y que Dios le bendiga a usted y le ponga las palabras en su boca y en su corazón para que pueda transmitir este mensaje a otros. Que la paz del Señor esté con usted y Dios nos favorezca para hacer esta obra. Amén.